Bienvenidos a una historia pequeña de la filosofía. En el episodio de hoy veremos a uno de los filósofos más peculiares y fascinantes de la antigua Grecia, Diógenes de Sinope. Nació en el siglo IV a.C. en la ciudad de Sinope, situada en la costa del Mar Negro. Aunque no se sabe mucho sobre su infancia y juventud, se dice que provenía de una familia adinerada. Sin embargo, decidió renunciar a sus privilegios y comodidades para vivir una vida sencilla y ascética. Se cuenta que Diógenes, cansado de la vida materialista y superficial, decidió deshacerse de todas sus posesiones. Frente a la sorpresa de muchos, vendió su casa y comenzó a vivir en una tinaja de barro en las afueras de Atena. Con esta acción buscaba liberarse de los apegos materiales y demostrar que la felicidad no reside en la acumulación de bienes. Diógenes de Sinope es considerado uno de los principales exponentes de la escuela filosófica cínica, la cual tuvo un enfoque radical y contracultural. Su pensamiento se caracterizaba por su rechazo a las convenciones sociales, su crítica a los deseos y su búsqueda de la autenticidad y la virtud. Veía la civilización y las estructuras sociales como algo artificial que alejaba a las personas de su verdadera naturaleza. Creía que la sociedad imponía normas y roles que no eran naturales ni beneficiosos para el individuo. Por ello, optó a una vida simple y austera, viviendo en la calle y renunciando a las comodidades y lujos de su tiempo. El filósofo cínico consideraba que la verdadera riqueza y felicidad se encontraban en la autarquía, es decir, en la autosuficiencia y la independencia de las circunstancias externas. Para él, la verdadera libertad no se basaba en la posesión de bienes materiales, sino en la liberación de los deseos y la búsqueda de la virtud. En su búsqueda de una vida auténtica, Diógenes defendía la idea de que el hombre debía vivir en armonía con la naturaleza y seguir sus instintos y necesidades básicas, cosa que él hacía incluso en público. Creía en la importancia de vivir en el presente sin preocuparse por el pasado o el futuro, y en la necesidad de estar en contacto directo con la realidad y la verdad. Para él, la virtud era la única verdadera riqueza y la clave para alcanzar la felicidad. Consideraba que la virtud consistía en vivir de acuerdo con la propia naturaleza y en actuar con honestidad, sinceridad y congruencia. Creía que la búsqueda de la virtud era más importante que la búsqueda de la sabiduría teórica y que el conocimiento debía estar al servicio de una vida ética y auténtica. Utilizaba parábolas y anécdotas para transmitir sus enseñanzas y criticar las convenciones sociales. Sus acciones extravagantes, como caminar descalzo por las calles, dormir a plena luz del día o comer en la vía pública, buscaban desafiar las normas establecidas y provocar una reflexión en las personas. Si bien el pensamiento de Diógenes no fue ampliamente aceptado en su tiempo y fue objeto de burla y críticas, su influencia se extendió a lo largo de la historia. Sus ideas cínicas y su estilo de vida radical continúan inspirando a quienes buscan una vida más auténtica, sencilla y en armonía con la naturaleza. Desafortunadamente no se conserva ninguna obra escrita de Diógenes de Sinope. Su legado filosófico se transmitió principalmente a través de las anécdotas y relatos que otros filósofos y escritores posteriores registraron sobre él. La falta de escritos directos de Diógenes se debe en parte a su estilo de vida ascético y su enfoque en la vida práctica en lugar de la teoría filosófica. Sin embargo, algunos de sus seguidores y discípulos escribieron sobre sus enseñanzas y anécdotas, como Menipo de Gadara y Crates de Tebas. Además, historiadores como Diógenes Laercio y Plutarco también registraron fragmentos y relatos relacionados con Diógenes en sus obras. Estos escritos posteriores nos brindan una visión de su pensamiento y su estilo de vida, aunque no representan una obra original escrita por él mismo. Hay que recordar que la filosofía cínica en general no se centraba en la producción de tratados filosóficos formales,
sino en la práctica de una vida coherente con los principios filosóficos. Por lo tanto, la falta de obras escritas de Diógenes no implica que su pensamiento fuera menos influyente. Su legado se ha transmitido a través de las historias y anécdotas que capturan su estilo de vida único y su crítica a las convenciones sociales. Se hizo famoso por su desprecio hacia las normas. Una vez, en plena luz del día, se paseó por las calles de Atenas con una linterna encendida en busca de un hombre honesto. Esta acción simbólica subraya su crítica hacia la hipocresía y la falta de autenticidad en la sociedad. Cuenta la historia que un día, mientras Diógenes comía en la calle, vio a un niño beber agua con las manos en lugar de usar un cuenco. Diógenes, impresionado por la sencillez y la naturalidad del niño, decidió romper su cuenco y deshacerse de él, mostrando que muchas veces los objetos nos esclavizan y nos alejan de una vida auténtica. Una de las anécdotas más famosas de Diógenes es su encuentro con el poderoso Alejandro Magno. Se dice que Alejandro, impresionado por la fama y la sabiduría de Diógenes, decidió visitarlo en su vasija de barro. Al llegar, Alejandro le ofreció cualquier cosa que deseara. Sorprendentemente, Diógenes simplemente le pidió que se apartara y no le bloqueara el sol. Esta respuesta muestra su desapego de los deseos materiales y su valoración de las cosas simples y naturales. Sobre su muerte, se ha dicho que fue causada por una indigestión tras la ingesta de una pata de buey cruda, infectada de rabia tras la mordedura de un perro. Esta historia se considera más una leyenda que un hecho histórico comprobado, y es posible que se haya creado para enfatizar aún más su conexión con los perros, que se convirtieron en uno de los símbolos asociados con su figura. Recordemos que el nombre cínico deriva del griego kínikos, que significa como un perro. Sus enseñanzas inspiraron a muchos otros filósofos, como Zenón de Citio, fundador del estoicismo, quien afirmaba que Diógenes era el único cínico coherente. También influyó en el pensamiento de filósofos posteriores, como Séneca, quien destacó la importancia de vivir una vida sencilla y en armonía con la naturaleza. Incluso hoy en día, su figura sigue siendo objeto de estudio y admiración. Aunque a menudo es recordado por sus anécdotas excéntricas, su legado filosófico trasciende la extravagancia y nos anima a cuestionar nuestras propias creencias. El pensamiento de Diógenes de Sinope nos invita a cuestionar las convenciones sociales, a liberarnos de los deseos y a buscar la virtud y la autenticidad en nuestras vidas. Su legado nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades, a vivir en armonía con la naturaleza y a buscar la verdadera riqueza en el interior de nosotros mismos. Diógenes nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la búsqueda de la virtud y la autenticidad. Espero que hayas disfrutado de este episodio de Una historia pequeña de la filosofía y que te haya ofrecido una visión interesante de la vida y el pensamiento de Diógenes el Cínico. Si ha sido así o no, déjalo en comentarios. Recuerda también que publicamos un nuevo episodio cada semana. Puedes suscribirte para recibirlos nada más publicarse. Hasta la próxima.